más de ellos mismos. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado como la rana René. Se han acostumbrado a vivir de una manera. Y así están bien. Se han acostumbrado a vivir, hermanos, alejados de Dios, pensando que en verdad están bien, pero se han acostumbrado a no sentir la presencia de Dios ya en sus vidas. Se han acostumbrado, hermano, que caiga la bendición y ellos salgan como llegaron de donde se movió la presencia de Dios. Se acostumbraron como la rana René dentro del agua y ahí murió la rana. Y ahí hay mucha gente ya cristiana, ya bataleando, porque ya se acostumbraron. Ya se acostumbraron. Viene la palabra y ¿qué sucede? Simplemente no sucedió nada. ¿Por qué? Porque no veníamos con el corazón. Ya nos acostumbramos a calentar la banca. Aquí estoy bien, gloria a Dios. Ya nos acostumbramos a que solamente entro y salgo. Ya nos acostumbramos a una vida religiosa, en lugar de tener una experiencia con Dios cada día, cada vez que viene a buscar de la presencia de Dios, cada vez que viene, amado hermano, a escuchar la palabra de Dios, tiene que venir con hambre, tiene que venir con sed, para llenarse de la palabra de Dios cuando se alaban al Señor. Pero cuando esa gente se acostumbra, ya Dios no puede hacer nada, porque ya se acostumbraron a un estilo de vida en su vida. Ya se acostumbraron, hermano, aleluya, han pasado los años, hermano, y antes levantaba sus manos, antes danzaba, pero ya se acostumbró ahora a meter las manos en el bolsillo, sentarse y relajarse. Ya se acostumbraron. Antes, hermano, adoraban a Dios, no les importaba quién les viese. Ahora ya se acostumbraron. Dice, mira bien, ven, él tampoco adora y yo tampoco. Ya se acostumbraron. Ya se acostumbraron a vivir de esa manera. ¿Está la iglesia aquí? Entonces, ¿qué dice la palabra Juan 10:10? Que el enemigo solo viene para robar. El enemigo viene a robar tu felicidad. El enemigo viene a robar, viene a destruir, hermano, tus planes. Viene el enemigo, hermano, a quitarte lo que sea. ¿Sabes por qué? Para que viva en miseria. Porque dice la palabra que Dios viene a darnos vida y vida en abundancia. Pero en lo contrario, que el enemigo viene a destruir tu felicidad, a destruir, hermano, tu hogar, a destruir tu familia. ¿Por qué? Porque él sabe bien que si te deja tranquilo, que si te deja en paz, vas a recibir las bendiciones del Todopoderoso. Tu familia va a ser bendecida, tu familia va a ser prosperada. Y el diablo, que el Señor lo reprenda, no quiere que suceda eso en tu hogar. ¿Verdad? Sí, pero la gente se acostumbra. La gente se acostumbra a vivir de esa manera. Y se les ha dicho, mira, si tú te sometes a Dios, Dios es fiel, Dios te va a cuidar, Dios te va a proteger. Pero les entra por aquí, les sale por acá. No practican eso en sus hogares, en su familia, con sus hijos. Está aquí la iglesia en esta noche. ¿Por qué? Porque el enemigo se está encargando de venir y hablarte a tus oídos y dejarte saber que quizás a Dios no le importas, que quizás Dios no está en tu familia. Cuando uno sabe bien, escúcheme bien, de que Dios mora en nosotros a través de su Espíritu Santo. ¿Cómo le va a creer al diablo que Dios no está conmigo cuando la Biblia me dice que Él mora en mí? Amén, gloria a Dios, así es. Yo le creyese si estuviéramos en el Antiguo Testamento, pero no. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que en el Antiguo Testamento venía el Espíritu de Dios y se movía de vez en cuando, hacía milagros de vez en cuando, hablaba con los profetas y se pasaba por un tiempo y no sucedía nada. Pues ya creí yo, pero la Biblia dice que Él prometió estar conmigo todos los días de mi vida hasta el
fin del mundo. ¿Por qué me voy a poner a hacerle caso al enemigo? Que hermano, que él me ha abandonado, cuando yo sé que él mora y reina en mí. Señor, A través de su Espíritu Santo. ¿Está en esta noche en este lugar? Entonces, mire, amado, la mano de Madián simboliza la mano del enemigo, simboliza la mano del opresor, simboliza Satanás, que el Señor lo reprenda. Eso simboliza la mano de Madián. ¿Están aquí en esta noche? Hermano, dice que esto los llevó a que vivieran en miseria. La mano de Madián fue tanta la opresión física, hermano, que los llevó a que vivieran en miseria. ¡Qué tremendo! En lugar de confrontar al enemigo, prefirieron ser unos cobardes. Y hay gente en la iglesia que en lugar de confrontar al enemigo y pararse de frente y agarrarlo de la cola, de los cuernos, de donde se pueda, y hay que confrontar al enemigo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Se vuelven unos cobardes. No quieren confrontar al enemigo, no quieren confrontar la situación. ¿Y qué es lo que pasa? Se van acostumbrando como la rana René. ¿Hello? Esa rana René hoy va a ser famosa aquí. Entonces, hermanos, se van acostumbrando. Y eso los fue llevando, hermano, a que vivieran en miseria. En lugar de confrontar al enemigo, prefirieron ser unos cobardes. En lugar de salir al frente de la batalla, hermano, se refugiaron, dice la palabra, en cuevas y en cavernas. ¿Cuántos están aquí? Se refugiaron en cuevas, en cavernas, en lugares fortificados. ¿Por qué? Porque se adaptaron al sistema de los madianitas, se adaptaron al sistema del enemigo, se adaptaron, hermano, viviendo en esa pobreza. Y estamos hablando, este pasaje está hablando de una pobreza material y espiritual, pues no se diga. Pero está hablando de una pobreza material. Amén. Si me quiere usar, que es de otra forma, no, es una pobreza espiritual en el pueblo. Pero nosotros la adaptamos a una pobreza espiritual también. Hablamos que hay una pobreza espiritual. ¿Por qué? Porque le permiten al madianita, le permiten a la mano del opresor, le permiten a la mano del enemigo que venga a perturbarlos, que venga a opresionarlos físicamente. ¿Están aquí? ¿Y saben por qué viene esa opresión físicamente? ¿Por qué? Primero, si viene esa opresión físicamente en su vida, escúcheme bien. Uno, usted no va a poder salir a trabajar, ¿verdad que no? No va a poder salir a trabajar. Si viene esa enfermedad a sus vidas, usted no va a poder salir a trabajar. ¿Cierto o no cierto? Sí. Si viene el enemigo y le da un golpe físicamente a su cuerpo, que lo traiga con alguna enfermedad, que usted no pueda salir, ¿qué va a pasar? Se va a ir a la pobreza. ¿Sabe por qué? Porque si en ocasiones la esposa, la mujer, nunca ha trabajado en su vida y siempre el esposo la ha mantenido, ¿qué va a pasar? Va a haber pobreza. Va a empezar a vivir, ¿qué? En miseria. ¿Cierto o no? Sí. Si usted es golpeado por una enfermedad física, y si usted era un hombre de Dios, un evangelista, algún pastor, ¿sabe qué va a hacer el diablo? Lo va a tumbar y ya no va a poder llevar a cabo la voluntad de Dios. Va a caer enfermo, ya no va a poder pararse en un púlpito, ya no va a poder evangelizar, ya no va a poder ir, hermanos, a visitar otras iglesias. ¿Por qué? Porque vino el cochino enemigo y golpeó su cuerpo físico y lo tumbó en una cama. ¿Qué va a pasar? Va a haber una pobreza
espiritual. ¿Por qué? Porque ya no está practicando lo que a usted le agrada, lo que a usted le gusta hacer, hermano, en las cosas de Dios. Va a empezar a menguar su vida espiritual. ¿Perdón? ¿Estamos aquí? Entonces, hermano, va a empezar a tener, hermano, esa pobreza, vivir en miseria, se va a someter al sistema, hermano. El enemigo lo va a tener derrotado, lo va a tener ahí todo miserable. Pero ¿sabe qué? El día de hoy usted está siendo enseñado, instruido, amado hermano, ¿para qué? Para que usted se sienta libre en el Señor, para que usted quiebre todas esas ataduras y pueda gritar: soy libre en Cristo Jesús. Amén. Y tiene que identificar el día de hoy, hermano, y pararse en este día y decirle: diablo cochino, aquí me has atormentado, pero hasta aquí se te acabó. Yo voy a tomar el lugar, voy a posesionarme, voy a tomar la autoridad que Cristo me ha dado, y hasta aquí llegaste, diablo cochino. Pero hay que, hermanos, identificar la situación. Si usted no identifica al enemigo en su vida, hermanos, usted siempre va a estar viviendo de esa manera. Va a vivir en miseria, va a estar en pobreza, pobreza espiritual, pobreza, hermanos, material, financiera, pobreza en una relación con Dios. Pobreza en su matrimonio, pobreza con su familia, no va a haber las relaciones que tiene. ¿Por qué? Porque el enemigo lo quiere tener aplastado, el enemigo lo quiere tener bajo los pies. Pero ¿sabe qué? El Señor vino, hermano, para desactivar el poder del diablo en su vida. ¿Escuchó? El Señor vino para desactivar el poder en la vida del creyente. Pero ¿sabe qué? Eso depende de usted. Usted hace la decisión. Ya Dios la hizo. Ya Cristo hizo la decisión por usted. ¿Están aquí, hermanos? Ya el Señor hizo esa decisión, hermano, de venir, hermano, y desactivar el poder que el enemigo tenía en contra de usted. Ya no lo tiene. Ya no lo tiene. Antes, hermano, el enemigo no decía así. Si hablamos de esa manera, usted caminaba y estaban las minas del pecado, hermano, usted caminaba, las pisaba y, hermano, explotaba en el pecado. Se sumía en el pecado, se sumergía en el pecado, ¿cierto o no? Cuando no tenía a Cristo, ¿verdad que sí? Pero cuando vino Jesucristo, hermano, como Él es un profesional, dice, hermano, que estaban las minas, Él llegó y desactivó el poder del enemigo. Ahora es libre. Ahora, hermanos, el Señor vive y reina en su vida. Ya el poder del enemigo, ya no hay problema con usted. Ahora usted vive en victoria día tras día. Pero para aquellos que todavía el enemigo los tiene ahí atribulados, hermano, hoy levántese, hoy tome esa acción, hermano. Hoy diga: diablo mentiroso, hoy te voy a comprobar que yo soy un hijo de Dios. Hoy te voy a comprobar que yo soy una hija de Dios. No se emocionen mucho, por favor. Amén, gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Mire, Jueces, hermano, dice que, hermano, hicieron cuevas y cavernas en el verso 2. Hicieron cuevas en los montes, hicieron cavernas, bendito sea el Señor. Qué tremendo esto, ¿verdad? Las cavernas, hermano, las cuevas, hermano, aleluya, simbolizan un estancamiento, simbolizan, hermano, una inmovilización, significan una opresión en su vida. Ahí está, mire, parqueado solamente. No se acciona, no camina, solamente ahí está estancado. No hay un crecimiento en su vida espiritual. Ahí está estancado. ¿Por qué? Porque se metió en las cuevas, se metió en las cavernas y ahora está inmóvil sin hacer nada, con la opresión encima que lo tiene el enemigo. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Está aquí la iglesia?
Si usted es aquella persona que se ha estancado, es tiempo que se sacuda. Es tiempo, hermano, que empiece de nuevo, aleluya, a tomar control. Es tiempo que empiece a caminar en la fe. Es tiempo que empiece a caminar creyéndole a Dios, a su nombre. No se quede estancado, no se quede inmóvil. No le permita al diablo que venga a oprimirlo y a tenerlo ahí, como dice que Madián, hermano, los hacía huir cuando llegaba con el ejército y corrían el pueblo de Dios. Escuche, el pueblo de Dios, los que habían visto la gloria de Dios, los que habían visto, hermanos, el poder de Dios, ahora huían. ¿Por qué? Porque cuando eres rebelde, por cuando la persona vive en esa desobediencia, no tiene la autoridad. Dice que Dios los entregó. ¿Por qué? Porque habían sido rebeldes. ¿Verdad que sí? Habían sido desobedientes. Y dice en el verso 1 que el Señor los entregó en la mano del propio enemigo. Aleluya. Entonces, en ocasiones, no vengas a gritarle a Dios que por qué te está pasando eso, porque a lo mejor Dios mismo te está echando allá por desobediente y por rebelde. Hello. ¿Ah? Y que diga, ay, porque bueno, el Señor también se pone, ay, eres rebelde, eres desobediente, no haces caso, así que vamos a ver si es cierto. Y te entrega a que el enemigo venga y te esté dando como le está dando en la vida a la persona. ¿Están aquí conmigo? Entonces, amados hermanos, el enemigo viene en contra de su vida, ya sea en lo espiritual, ya sea en lo físico o ya sea en lo económico. ¿Estamos aquí? Entonces nuestra responsabilidad es hacernos un autoexamen. Amén. Y mirar, hermano, cómo andan las cosas en mi persona. Vamos a hacernos un autoexamen y mirar, amados hermanos, cómo está mi campamento. Bendito sea el Señor. ¿Está protegido mi campamento o simplemente lo he descuidado? Pero vamos a hacer un autoexamen, amados hermanos. Vamos a mirar cómo está nuestro templo donde habita el Espíritu Santo de Dios. Vamos a examinarnos cómo está la situación en nuestra vida. Ahora, este pasaje, bendito sea el Señor, es específicamente, hermanos, en lo material. No tiene nada que ver con lo espiritual, pero tiene que ver con lo material. Pero lo estamos poniendo a nuestra vida espiritual también. ¿Están aquí conmigo? Entonces, hermano, verso 3 dice la palabra. Vaya por favor ahí al verso 3. Miren lo que dice la palabra. Pues sucedía que cuando Israel, escuche, esto es materialmente, que cuando Israel había sembrado, ¿qué pasaba? Subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos subían. ¿Y qué pasaba? Y los atacaban. Fíjense, el pueblo de Dios, el que miró la gloria, el que miró el poder, el que miró milagros, ahora subían estos, hermano, y los atacaban. Cuando antes era Dios el que peleaba por ellos, ¿cierto o no? Ahora el enemigo venía. Aquellos hombres, miren, se esforzaban a sembrar. ¿Escucharon? Se esforzaban a sembrar. Y cuando el enemigo miraba que quizás estaba el fruto ya agarrando, verdeciendo, dice que venía y los atacaba, hermano, y les echaba a perder toda su cosecha. ¿Están aquí, hermano? ¿Escucharon eso? Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y venían a destruirle lo que habían sembrado. ¿No se ha puesto a pensar usted de vez en cuando
¿por qué no puedo prosperar si tengo un trabajo de 40, 50 horas? ¿No se ha puesto a pensar? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué parece que lo que agarro, se dice que es como que si echaran las cosas en sacos rotos, lo avienta y no hay nada? ¿No se ha puesto a pensar usted? Personas, hermano, que trabajan 40, es más, hay gente que tiene hasta 3 trabajos, he escuchado por ahí. Que tienen el bueno de 40, después tienen otro, y al rato van con otro. Y yo digo, ¿cómo le harán para tener 3 trabajos si yo no puedo ni con uno? 3, imagínense, trabajar 8 horas en uno y luego a doblar turno en otro y luego de pilón de no sé cuánto duerme, dónde descansa, cómo le hacen para tener tanto trabajo, pero siguen igual, no prosperan. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo viene a echarles a perder su siembra. Hello. Tienen 2 trabajos, ganan bien, hermano, y no hay una prosperidad, no hay, hermanos, una bendición, hermano, material. ¿Por qué? Porque el enemigo viene y, hermano, y les echa a perder sus cosas. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando Israel había sembrado, imagínense la gente. ¿Hay gente aquí del sur? No hay nadie del sur. Bueno, pues, hay gente donde se siembra maíz. ¿Pero del sur de dónde? ¿De México? Pues ni modo que de dónde. Pues es que estamos aquí en... De Texas, pues. Ay, pues. Sí, Hay gente donde se siembra eso. sí. ¿Y qué pasa de qué sirve cuando cosechan el maíz y todo eso? ¿Cómo de qué? ¿Qué hacen con el maíz? ¿Maíz o maíz? Maíz. Maíz. Sí, lo ponen en costales. Ajá. Y lo van a vender a... ¿Y qué hay? Dinerito. Hay dinero. ¿Verdad? Pero también hacen, ¿qué masa? Sí, lo venden para hacer... Hacen masa. Ay, me Los vi como que... tamales. ¿Dónde pasó? Ajá. Sí. Bueno, yo veo en YouTube que hacen masa de maíz, y oye, que viene de comer, y miren, siembran frijolitos, siembran tomatitos, cebollitas. Imagínense, hermanos, son los alimentos de que ellos sembraban. Amén, así es. Y venía el enemigo y les destruía todo su alimento. Póngase a pensar. Póngase a pensar, hermano. La gente, yo escucho que allá hay temporales que vayan a ver agua y van a hacer esa cosa, ¿va? No, pero el vino de más hizo a perder todo lo que habíamos sembrado. Imagínense. Estar invirtiendo, hermano, en sembrar. Dice que Israel sembraba y nomás miraba el enemigo que estaba saliendo. Quizás venía, hermano, el enemigo y les daba duro en la área de los alimentos. Los dejaba así comer. Porque les echaban a perder todo. ¿Están aquí conmigo? Sí. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, hermano, dice que venía y le echaban a perder su sustento. Les venía, hermano, y le quitaban el pan, le quitaban el fruto de su trabajo y los dejaban sin comer. ¿Están aquí? Qué tremendo, hermano. Los dejaban sin nada de eso. Los dejaban, hermano, si vendían, los dejaban sin finanzas. Si sembraban para ir a vender, hermano, no había finanzas. ¿Por qué? Porque venía el enemigo y les echaba a perder sus finanzas a través del fruto de su siembra, de su trabajo. ¿Está conmigo, hermano? El verso 4 dice la palabra: y acampando contra ellos, destruía, hermano, mire, los frutos de la tierra hasta llegar a casa, y no dejaban que comer en Israel. Wow, tremendo. Mire, las ovejas se las quitaban, los bueyes, los asnos, hermano, los dejaban en miseria. ¿Sí o no? Según la palabra. Venía el enemigo, hermano, y les, hermano, los dejaba en miseria totalmente al pueblo de Dios. Les destruía el fruto de su trabajo.
Los dejaba sin comer, le quitaba las ovejas, le quitaba los bueyes, hermano, le quitaba todos los burros, los santos, todo. Que vemos la miseria del pueblo de Dios cuando venía el enemigo. ¿Están aquí? Los dejaba en miseria cuando entraba el enemigo, les destruía todo esto. Pero para muchos es esto que estoy hablando, es el mismo espejo de su vida. No pueden prosperar, no pueden salir adelante, no pueden, hermano, mirar la mano de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo viene a destruir, hermano, esa visión, viene a destruir. Mire, hermano, dice las personas en ocasiones, bueno, ¿qué está pasando? A mí me llegaron a decir, ¿qué está pasando, hermano pastor? Mire, yo trabajo y como que si no trabajara. Y yo les he dicho, investiga tu vida. Debe de haber una razón por qué no prosperas. Eres un mal administrador. Estás abriéndole la puerta al diablo, la ventana en algún lugar, que el diablo te está robando el sustento, te está robando el pan de cada día, te está robando tus finanzas. Es más, te está robando el sueño, te está robando la paz interna, porque le has abierto una puerta al enemigo. Pero porque hay personas que porque dan sus diezmos, creen que simplemente es dar los diezmos y Dios me va a bendecir, prosperar. No. El dar los diezmos es señal de ser un buen administrador de sus finanzas. Hay gente que a mí me ha dicho, pastor, es que no me sobra para dar. Y yo le digo, ¿quién te dijo que te debe sobrar para dar el diezmo? Por eso estás como estás. Porque dices no te sobra. ¿En dónde dice qué dice Malaquías? Y si te sobra, da los diezmos. ¿Verdad que no dice eso? No dice eso. Dice, trae los diezmos al alfolí y que no falte el alimento en casa. Amén. Es lo que dice la palabra. Pero hay gente es que no me sobra para dar los diezmos. Por eso. Ese es el problema. Que ni para eso tiene. Dios dice, no, hombre, es un mal administrador. ¿Cómo lo voy a bendecir? ¿Cómo lo voy a prosperar si no sabe ni sacar el diezmo de lo que le doy ya? Imagínense si Dios, hermano, dice que había un hermano allá en California, no aquí hermana, no aquí, en California. Dice que cuando llegó recién mojado y remojado y requete mojado, llegó allá con los chinos. Oiga, a mí los chinos me trabajaron como burro y me pagaban $90 a la semana. En aquellos años. Y dice que el hermano llegó y ganaba $100, ¿no? Bien contento. Corría al altar, levantaba el sobre para que la gente viera que llevaba sus diezmos, lo levantaba. Era el primero que corría. Y daba su diezmo. Y hermano, y Dios lo empieza a bendecir. Al menos 2 meses ganaba 200. ¡Gloria a Dios! Y hermano, y levantaba y traía sus diezmos, hermano. Pasan 3, 4, 5 meses. Ganaba 300, llegaba 400, contento. Pero llegó el día que empezó a ganar $800,000 a la semana. Y se quedaba allá atrás. Y los hermanos lo conocían. Y dicen, ¿qué pasó, hermano? ¿Ya no pasa contento? Digo, es mucho. ¿Qué va a hacer el pastor con tanto dinero? Empezó a pensar, el diablo vino a robarle la paz espiritual. Ahora, antes corría cuando tenía que dar $10. Corría. Oiga, pero cuando llegó a ganar $1,000, tenía que dar $10. Está como mi sobrino. Él a veces digo, me puse a sacar cuentas. Es un dineral que le dan al pastor. El pastor tiene una iglesia de 1,000 gentes, la iglesia El Amor Internacional en Phoenix, Pastor Juan Ramos. Fue mi pastor en aquellos años, por 2 semanas, pero fue mi pastor. Hermano, y mi sobrino se puso a sacar cuentas. Digo, oye, la verdad que ese hombre agarra un dineral. Me puse a sacar cuentas. Son tanta gente que viene, tantas sillas.
tuvo tiempo de sacar cuántas sillas había. Como si todos diezmaran. Fíjese el diablo, o sea, fíjese hermano, cómo el diablo lo tenía atado contando las sillas en el templo, cuánta gente venía. Y digo, son tantas sillas, y más o menos viene el promedio de tanta gente en cada. Tiene 3 servicios los domingos el hombre, dice. Sacó cuenta, digo, oye, eres bueno con las sumas. ¿Y sabe qué? El enemigo ha venido a robarles la paz interna. Antes daban a Dios, hoy ya no quieren dar, porque ya sacaron cuenta. Ya hicieron cuenta cuánto le entra sin saber que hay que pagar un templo de 1000 personas. ¿Usted sabe cuánto hay que pagar? Hablé el otro día con un pastor. Híjole, le iba a decir, se me dijo, no lo diga. Ya me iba a echar de cabeza el pastor. Pero él va a saber que estoy hablando de él.